Ya estamos con Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, razonablemente bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Bien? Y acá Sí. está lloviendo muchísimo. Está lloviendo muchísimo, pero bueno, todo forma parte de un todo. Una semana también bastante movida, así que creo que debe tener mucho para compartirnos, sobre todo en la realidad nacional, Jorge. Así que cuando usted quiera, adelante nomás. Bueno, la semana transcurrió con muchos eventos. Vinieron el ministro más importante del gobierno de Biden, y hasta se pavoneó en el balcón de la Rosada, pero indudablemente el foco de la crisis quedó en el asunto de la rebelión del gobernador de Chubut con relación a que no le habían pagado la participación que le corresponde, y que por otro lado es automática, es un proceso administrativo, porque hay un parámetro que distribuye la coparticipación en todas las provincias y se deposita en el Banco Nación. Bueno, le quitaron una parte de la coparticipación en virtud de una deuda que había contraído el gobierno anterior, el de Acción, y uno ligado a Sergio Massa, en Chubut, que además había vivido varias revueltas populares. Y bueno, esto ha provocado, digamos, el enojo del gobernador de Chubut, más tarde un frente único de gobernadores de las provincias del sur, como ellos mismos se denominan, y después la adhesión de casi todos los gobernadores, menos el de Tucumán. Entonces, aparentemente, en principio, acá tenemos una crisis de tipo constitucional sobre el Estado argentino, porque el Estado argentino no se reduce al Poder Ejecutivo, al gabinete, sino que incluye todas las administraciones provinciales con sus gobernadores y sus Cortes Supremas, Poder Judicial y ámbitos legislativos. Ahora, ¿a qué obedece todo esto? Un punto que quiero realmente esclarecer es que cuando Milei y Caputo presentaron el paquete fiscal, los gobernadores lo rechazaron. Y entonces Caputo retiró el paquete fiscal. Hace muy poco tiempo hubo una iniciativa fiscal de Milei y Caputo, los gobernadores dijeron que no, y Milei y Caputo se echaron atrás. ¿Cuál era qué estaba en juego ahí? Milei y Caputo habían incluido en el paquete fiscal impuestos, un aumento de impuestos a la exportación de soja y de aceite y harina de soja, pero también de numerosos otras exportaciones. Y cuando se trató de la rebelión, que no era realmente de las provincias, sino de las grandes exportadoras de estos productos primarios de Argentina, incluido un impuesto a la industria automotriz, es decir, que también había sido afectada la industria automotriz, cuando tocó los intereses de los bolsillos de los exportadores, Milei y Caputo recularon. Y los gobernadores impusieron no la defensa de las provincias, sino la defensa de los intereses dominantes de las provincias. Por ejemplo, Puyaro de Santa Fe dijo que quería defender esos intereses agroexportadores y que en última instancia buscaría que la liquidación de divisas por el comercio exterior fuera llevada al Banco Provincial o a los bancos provinciales y no pasara, digamos, por el Banco Central. Fue una disputa en torno a los grandes intereses exportadores, y Milei y Caputo recularon. Pero advirtieron que se las iban a arreglar para imponer este plan fiscal por otras vías.
Y las otras vías que han aplicado se manifiestan en esto, en la liquidación de todos los fondos que por distintos motivos y en distintas circunstancias se crearon para favorecer algún desarrollo industrial o para favorecer una compensación, como ocurre con el caso de los docentes, y ahora aplica rigurosamente esta cláusula de quitarle coparticipación a Chubut, porque Chubut tiene una deuda que debía haber cancelado y no tenía dinero para cancelar. Y a pesar de que Chubut le propuso una refinanciación y luego le propuso emitir un bono con respaldo en las regalías petroleras de Chubut, el gobierno nacional no los atendió. Y no los atendió porque este es un plan brutal de ajuste que no admite componendas de refinanciación de ciertas cosas, etcétera, porque no iba a aceptar una deuda, la deuda que quería hacer este hombre Torres de Chubut, necesitaba la garantía o el acuerdo del Banco Central, y de otro lado, Milei no le iba a refinanciar la deuda y dijo que no le va a refinanciar la deuda, cuando en realidad está cortándole a todo el mundo y quiere cortarle también a las provincias. Un elemento adicional al que la prensa no le ha dado debida importancia es que Chubut es una provincia petrolera en retroceso, porque en Chubut no está Vaca Muerta. En Chubut están las explotaciones petroleras que se iniciaron hace muchísimo tiempo y se encuentran en fase de agotamiento. Entonces, Torres hace un reclamo que nosotros de nuestra corriente política habíamos hecho hacía muchísimo tiempo, de que YPF tenía que pagar los daños ambientales que había ocasionado en Chubut, y no solo en Chubut, también en el norte de Santa Cruz. De manera que se presentó la siguiente circunstancia. YPF, que hoy está bajo el gobierno de Milei, ha anunciado que se retira de Chubut. Esto no salió abiertamente en esta disputa, nadie lo quiso exponer, porque no les conviene clarificar el asunto, pero es uno de los factores más importantes que se encuentran atrás, en el sentido de que YPF con esta nueva conducción va a poner toda su financiación sobre Vaca Muerta y va a dejar morir la explotación secundaria de los pozos agotados. Esto para Chubut significa una crisis brutal, porque finalmente se trata del fin o de la declinación brutal de la explotación del petróleo en el Golfo San Jorge, con un daño extraordinario para la ciudad de Comodoro Rivadavia, que es la más importante de toda Chubut. Por eso, en Comodoro Rivadavia, en respaldo al gobernador en esta disputa, hubo una manifestación sindical, naturalmente impulsada por las direcciones de los gremios de Chubut. Entonces, cuando se termina de escuchar el relato que acabo de desarrollar, es claro que acá hay una crisis de todas las relaciones económicas y que la salida de Milei, con sus aspectos brutales, lo que va a llevar es a una desintegración económica. Es decir, la reflexión profunda que tenemos que hacer es que la crisis capitalista en Argentina está bordeando la desintegración económica, está bordeando el caos. El famoso mercado puede convertir a Comodoro Rivadavia en una ciudad cementerio. La gente va a irse de Comodoro Rivadavia. Naturalmente que Chubut tiene otros recursos, que son los de la minería, pero ya en distintas ocasiones el pueblo de Chubut
a través de distintos plebiscitos, se manifestó en contra. Y además esos proyectos mineros van a demorar mucho y no tienen la jerarquía que tuvo para Chubut el petróleo, porque la minería se exporta casi por entero, no paga impuestos por los acuerdos mineros que se han firmado, pagan una suma ridícula o meramente testimonial, y se quedan con todo el recurso de la exportación que luego remitirán hacia sus ciudades. Y el otro punto que tiene que ver con esta desintegración económica, ¿a dónde lleva este plan? Porque todo el mundo dice, este plan lleva al ajuste, pero el día que alcancemos el ajuste, no vamos para adelante. No, este es un plan, es un plan que ya está mostrando casi desde el comienzo los signos de desintegración económica. El otro problema, no hay que olvidar, es que Chubut se había transformado en los últimos años en una especie de provincia insurgente. Porque ustedes recordarán que entre los plebiscitos contra la minería y la falta de pago a los docentes, se habían producido verdaderas rebeliones populares. Entonces, este gobernador, Ignacio Torres, quiere evitar esa circunstancia, porque si va a dejar le va a pagar menos a los docentes, va a hacer esto, lo otro, y no va a poder atender la necesidad de la provincia, teme que él también tenga una rebelión popular. Más allá de eso, Torres lleva adelante en Chubut, en los términos de la propia provincia, una política de ajuste. Jorge, Que la ha venido aplicando desde el comienzo. Usted nombró el tema del gobernador de Santa Fe, y yo creo que amerita una reflexión sobre una medida que ha tomado con respecto a la planta de Sunchales, de Sancor, que lleva un largo conflicto laboral que aún no se ha llegado a resolver. Entonces la decisión que ha tomado el Ejecutivo Provincial para ahogar esa protesta fue que la policía ocupara la planta militarizándola. ¿Esto es un hecho aislado o puede ser el principio de un nuevo tipo de medidas en que intervengan los gobiernos provinciales o nacionales ante los conflictos que van a seguir surgiendo entre trabajadores y patronal? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esta tendencia nació con Morales en Jujuy, probablemente antes también, ¿no es cierto? Pero manifiestamente ante los ojos de la población, Morales en Jujuy reclamaba constantemente la intervención de la Gendarmería, del gobierno nacional, que es la autoridad en la Gendarmería, no se la mandaban, pero inició una represión absolutamente implacable. Además tuvo el foco de atención del país en esa provincia de mucho tiempo. Gustavo Sáenz ha hecho lo mismo con los docentes. Y después el protocolo de Bullrich, que prácticamente lo que significa es la prohibición y la represión a cualquier medida de manifestación pública y de demostración política. El conflicto que se va a iniciar ahora también es que como consecuencia de la recesión van a haber despidos en las fábricas. Bueno, hay despidos, pero van a haber despidos de otra envergadura, y si los trabajadores ocupan la fábrica, la policía va a decir, mejor dicho, van a decirle a la policía que ocupe, que desaloje a los obreros y se instale ahí. Eso ya ocurrió en ocasión de la ocupación de FATE en el conflicto del año pasado o el anterior, en el conflicto con la paritaria del sindicato de neumáticos. Y había otro gobierno, no era este, pero esto va a recurrir. Ahora, una vez más, para que se entienda mi forma de ver los acontecimientos, este tipo de medidas no son una salida ni para ellos. Y la prueba es la visita de la subdirectora del FMI, que le dijo de todas las maneras a Milei que este ajuste no va. Y no pudo hablar más francamente, no puedo decirlo más francamente, porque si lo hubiera hecho, se viene todo abajo.
Pero ahora ha quedado totalmente claro que todos los indicadores que ofrece el gobierno acerca de su éxito económico son truchos. Por ejemplo, el superávit comercial exterior obedece a que el 86, se importa un 87% menos porque el cepo es más violento que el que había puesto Massa. Entonces no se importa en la Argentina. Ahora, si usted no importa y solo exporta, va a tener toda su vida superávit, pero ese país se terminó. Un país que exporta y no importa, que no abastece a su industria, no permite el reequipamiento, las autopartes, lo que fuere, no tiene futuro. Es decir, es una cifra absurda. Han dopado al paciente y como el paciente no grita de dolor, dicen el hombre está curado. El otro tiene que ver con el superávit fiscal. Acabo de leer un artículo con bastante precisión que dice que se han pisado los pagos. Yo se lo vengo diciendo a ustedes en esta radio desde hace mucho tiempo, porque el déficit no se calcula en términos de presupuesto, es decir, cuánto tengo que pagar y cuánto me ingresó, sino que con esto que me ingresó, con ese dinero voy a pagar lo que pueda pagar. El resto no lo pago y quedará para el año que viene. Y el año que viene será otra cosa, le daré un bono. Entonces el gobierno está endeudando a Argentina en una medida colosal. Milei está preparando la madre de todos los defaults del mundo. Recuerde esta frase, la madre de todos los defaults. Por ejemplo, con una supuesta deuda, entre comillas, porque no es realmente tal, del Banco Central con los importadores en la época de Massa, es decir, que los importadores podían importar y podían a su manera pagar a los proveedores, pero el Banco Central no les podía dar los dólares para pagar, por lo tanto que usaran los dólares que tienen o que contrajeran un préstamo, ¿no es cierto? Pero que importaran. Ahora el gobierno a toda esa gente le ha dado un bono que Massa ya lo había prometido, un bono que en su tope, porque el reclamo es de 42.000 millones de dólares, que su tope sería esta cifra, pero que anda por la mitad de esa cifra. Este bono es una deuda que asume el Banco Central. Y el Banco Central asume una deuda con todos estos importadores, y es el bono más preciado del mercado, cuando Milei dice que quiere desendeudar al Banco Central. Entonces esta mujer que vino del FMI, en el lenguaje se lo hizo a mí, sabe que está pisando. Y la palabra que usó todos los diarios, periodistas de su observaciones, el régimen cambiario y el régimen monetario. Y está aludiendo a esto. Hace un par de meses, una de las primeras medidas que tomó justamente el gobierno fue el tema de las importadoras, ¿no? Y sí, en su momento se dijo que era una manera de nacionalizar una deuda que no le correspondía. Pero también salió a la luz que la importadora más beneficiada era Migor, cuyos directivos principales son Caputo y Mauricio Macri. Esto no puede ser casualidad. Bueno, pero con el gobierno de Massa, los amigos de Macri en Tierra del Fuego recibieron todos los subsidios, son subsidios gigantescos, y a pesar de que son subsidios y de toda la política que dice Milei que es la de él mantiene los subsidios de Tierra del Fuego. Con lo cual acá hay un lobby que tiene una sala en Massa y en Milei y no lo tocan. Uno no lo toca por razones nacionales y populares y el otro no lo toca por razones libertarias, pero ninguno de los dos lo toca.
Acá tengo una pregunta que le manda un oyente que es Fabio Grillo de Necochea. A ver, dice, hay una frase de Maquiavelo, miente, miente, que algo quedará, que suele ser muy usada en diversas situaciones. Dice, y ahí le pregunta a usted, ¿no? ¿En qué situaciones de la realidad nacional considera hoy que podría utilizarse esta frase? Bueno, yo acabo de señalarlo, la exposición que Caputo y Milei hacen de su programa es una absoluta mentira. Por ejemplo, ellos dicen yo estoy cumpliendo con el ajuste, lo prometí en la campaña electoral, etcétera, 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 estoy saneando las finanzas, estoy castigando a la casta. Nada de verdad. La mentira más grande no es que no haya un ajuste, el ajuste lo están pagando los jubilados, por supuesto, lo están pagando los salarios, lo está pagando la obra pública. Pero todas estas medidas y pisar pagos que no se pueden, que no hay dinero para pagar, transforman en insustentable esto. Que no tiene futuro, va a una explosión. Y estas crisis con las provincias son distintas manifestaciones de esa explosión, como ocurre con la huelga, con el paro docente que va a comenzar mañana, que fue nuestro gran tema el domingo pasado, y que de algún modo este asunto de Chubut lo opacó a ojos vistas, a la vista del público. Pero Cetera decidió mantener el paro, a pesar de que Milei, que curioso Milei que no negocia con nadie, los invitó para una reunión el día martes, con la expectativa de que, claro, te invito a una reunión para el martes, para tratar los problemas que vos querés tratar, seguro que me vas a levantar el paro del lunes. Bueno, por primera vez que yo recuerde, la conducción de Cetera se dio cuenta que era una cama, porque la reunión del martes no vale para nada, no es una paritaria. Vienen todos los ministros de educación del país, se van a mezclar todos los problemas. Y además es un intento de golpear a los docentes económicamente y golpear medidas de huelga que ya fueron votadas, porque en Santa Fe se han votado paros de 72 horas por semana. En Santa Fe la organización su medida la determina por medio del mandato de las escuelas, y bueno, son siempre un par de 15.000 o 20.000 votos que se recuentan, y ganó la que pretendía 72 horas. Y otros, inclusive votó la votación por una huelga indefinida, tuvo el 10%, lo cual, dado el carácter de la propuesta, marca un volumen de votos significativo, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Voy a tratar de ser bien sintético. Es inviable, y lo empiezan, en las consecuencias las empiezan a sufrir aquellos que lo apoyaron. Ahora, aquellos que lo apoyaron no quieren quebrar esto. Ojo, el otro día cuando la fraternidad hizo el paro ferroviario, fue un paro no querido por la fraternidad. Todos los diarios informaron que la burocracia sindical de la fraternidad llamó a un paro con la expectativa de que se declarara la conciliación obligatoria. Y la Secretaría de Trabajo no la decretó. Hace el paro, le dijo. Bueno, muy bien. Cuando hacen el paro, en el acta que firman, la dirección de la fraternidad pide que se inscriba que el gobierno no aplicó la conciliación obligatoria. Es decir, que querían la conciliación obligatoria. No quieren derribar a este gobierno. No lo van a tratar de sostener de mil maneras. Van a ver si se coaligan o no se coaligan. Ahora, el 1 de marzo, tienen que presentarse ante la Asamblea Legislativa. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Pero si siguen esta onda, puede que no vaya y mande un texto
puede que vaya y le hable a la plaza, y puede que en su discurso lo mande al diablo a todos, porque es insustentable. Esta situación es insustentable. Con medidas de... Se ha logrado bajar artificialmente la fiebre en ciertos rubros estadísticos, pisando pagos, pisando importaciones, transformando... Hay una cosa muy interesante que le voy a hablar a Ángel, mire. En Argentina gran parte de la deuda que circula es en realidad moneda, porque el gobierno licita deuda por valores cada vez mayores en el afán de sacar pesos en el del mercado, y entonces la persona que tiene esos pesos, las compañías, los fondos comunes que tienen esos pesos, compran esos bonos. Entonces se achica el circulante propiamente dicho, pero ahora hay que incluir a esta deuda, como incluso al valor, hay que incluirla en la moneda en circulación, porque entre otras cosas, los que tienen estos bonos del tesoro, si en determinado momento lo quieren vender, se los quieren sacar de encima, el Banco Central está obligado a comprárselo. Se llama put. Es una operación. Put quiere decir que el banco se compromete a la cotización del día anterior a comprarle los bonos del tesoro a los tenedores privados. ¿Y con qué los compra? Con pesos. Entonces es una gran mentira donde la moneda pierde valor por la devaluación y por otro lado se sigue emitiendo dinero en forma constante. Acaba de salir un artículo en Infobae que explica claramente todos los rubros de emisión monetaria. Y el sistema político está desesperado por sostener esto que se viene abajo, y por eso vinieron, ¿cómo se llama? Blinken, el responsable de la masacre de niños en Palestina, la vicedirectora del FMI, no vinieron a apoyar a Milei, vinieron a decirle a Milei, nos está llevando a la mierda, tenés que trabajar de otra manera, tenés que armar un gobierno de coalición, etcétera. Ahora, ir menos rápido de lo que va Milei también tiene para el conjunto de la clase capitalista derivaciones negativas, ¿no es cierto? Porque quiere decir que no hay un plan para terminar con la inflación, aunque este plan no termine con ninguna inflación, etcétera, salvo la mega recesión. ¿Y qué pasa con el DNU? ¿Cómo lo ve usted que se está tratando el tema de la derogación ¿De qué? ¿La derogación de qué? ¿Del DNU? Bueno, por eso, no, o sea, la derogación del DNU, bueno, es un punto fuerte. Si se deroga el DNU, el gobierno tiene que, es decir, va a haber una crisis de gobierno extremadamente muy fuerte. Por eso los partidos de la oposición amigable negociaron una representación menor para el kirchnerismo. Lo interesante es que con el kirchnerismo disminuido por esta maniobra, hay versiones de que el DNU podría ser rechazado, ¿no es cierto? Ahora, hay versiones. Quiere decir que hasta la oposición amigable estaría dispuesta a deshacerse del gobierno. Yo creo que lo que están tratando de hacer en realidad en el kirchnerismo es que el debate se dé en el recinto. Es decir, que dan por descontado que pierden en las comisiones que tienen que tratar el DNU, y después tienen que ver cómo lo tratan en el recinto. Y dependerá de la envergadura de la crisis que sumen aliados o no sumen aliados para eso. Pero por ahora el DNU está ahí. Y otra cosa muy importante con los DNU. Los DNU en muchos aspectos son irreversibles. Por ejemplo, se toma el DNU, una devaluación de la moneda. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo de lo que ocurrió en Argentina, para demostrar que él no pensaba abandonar la convertibilidad.
Cavallo mandó al Congreso una ley de intangibilidad de los depósitos. Es decir, que por ley todos los depósitos iban a mantenerse uno a uno y podían circular libremente, depositar, retirar dinero, etc. Cuando vino la crisis de la devaluación, los depositantes que creyeron en eso, la inmensa mayoría, se quedaron en nada. ¿Y qué pasó con la ley de intangibilidad? Nunca se cumplió esa ley. En realidad ocurrió algo, si tengo un minuto se los cuento, ocurrió algo más grave. Junto con esa ley, Cavallo contrató un seguro de cambio con 2 bancos internacionales que tenían que hacerse cargo de pagar un seguro a los depositantes en caso de que fracasara la convertibilidad. Cuando se hundió la convertibilidad, los bancos no pagaron absolutamente nada, el tema nunca se tocó, y yo supongo que en las tratativas entre ellos, los bancos deben haber alegado un hecho de fuerza mayor como un golpe de Estado o una rebelión contra el gobierno de la Rúa, que el seguro no cubría eso. Con lo cual, todo lo que es leguleyo, esto y lo otro, es de una importancia relativamente secundaria cuando se trata de la crisis capitalista. Arrasa con todas las leyes. Acá tengo una pregunta que le manda Roberto Báez de Tucumán, donde dice: el consenso económico está aturdido, los gobernantes le temen, hay parálisis en diputados y senadores, se han naturalizado sus insultos a cualquiera que no sea de su devoción. Los periodistas que él tolera son los únicos que pueden formularle preguntas. Según dicen sus allegados, se conecta desde el más allá y que sus perros clonados le dan consejos económicos y políticos. ¿Puede alguien con estas características estar al frente de un país? Bueno, al frente de los países ha estado gente de esta característica y características peores. El asunto es cómo llegó en este país al gobierno este sector. Todas las crisis acumuladas de los últimos 10, 12 años, para no ir mucho más lejos, y en general el impasse que tiene Argentina, que me voy a referir dentro de un rato, llevaron a que en las últimas elecciones hubiera 2 propuestas que eran similares, venían de fuerzas políticas diferentes pero similares, y que consistía en dar este golpe de Estado económico. El que empezó con la mega devaluación fue Massa, la hizo 2 meses antes, y luego trató de tomar medidas favorables, ciertas medidas como el IVA, para ver si ganaba las elecciones. Milei no es más que nada que la expresión de una salida brutal, de un golpe de Estado económico, como dijimos nosotros en la campaña electoral. Ahora bien, frente a ese golpe de Estado económico, el espectro político se deshizo. Los que votaron la ley ómnibus en general, no se la votaron en particular. Milei puede decir, con diputados así, puede andar un país que me votan una ley general y después me empiezan a votar en contra todos los artículos. Es de locos eso también. Pero es la expresión de la desintegración política y social del capitalismo. No puede haber expresiones normales en una sociedad que está en fase de disolución o en fase de desintegración. Hay que entenderlo. Ahora, ¿qué pasa? Los que entienden más o menos esta situación dicen, bueno, no vamos a dejar que caiga Milei. Si cae Milei, ¿qué hay acá? ¿Quién une esto? Los trabajadores tienen que comprender el grado extremo de ingobernabilidad que se ha llegado. Entonces hacen, por ejemplo, todos los esfuerzos para que se mantenga. Le voy a dar un ejemplo. Lo insultó tremendamente a López Murphy. Y López Murphy, que por, honor personal, aunque sin usar palabras
inconvenientes, tenía que haberse defendido, dijo no le respondo por el respeto a la investidura. López Murphy en este caso es más imbécil que Milei. No hay que pensar en que un loco gobierna un país, sino que la desintegración de la estructura del país, en este caso capitalista, lleva a locos que tienen planes perfectamente preparados de antemano. Porque cuando Sturzenegger se presentó, trajo un paquete ahí que había como 4.000, 5.000 hojas. Todo un paquete. Jorge, ampliamente discutido. acá está Mónica Juárez, que es la directora de la radio, que lo quiere saludar y le quiere transmitir una inquietud. A ver si usted me dígame si escucha bien desde ahí. Buenas tardes, Jorge, ¿me está escuchando? Sí, muy bien, Mónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Es con respecto a una inquietud que deja un oyente que representa a una coordinadora de apoyo a grupos nativos aquí en la República Argentina y le pregunta, ¿la indominia no se genera por la acción de Milei con Chubut? No hay dominio. ¿Cómo? ¿La indominia no se genera por la acción de Milei con Chubut? La ignominia no se genera. Ajá. Bueno, no, pero a ver, el gobernador de Chubut es el palo de Milei. Se subió con el mismo programa. ¿No es cierto? Ahora, es víctima de sus propias ideas. Lo puso como presidente. En el balotaje llamó a votar a Milei, que dijo que venía con una motosierra a hacer todo esto. Luego, hay un elemento de azar acá. ¿Cuál es el elemento de azar? El Chubut no votó a favor de los artículos de la ley Ómnibus. Es decir, que Torres fue consecuente, fue mileísta hasta el final. Pero el problema que provocó esta crisis se suscitó en Chubut, porque Chubut tenía que pagar una deuda. Si Milei dejaba pasar eso de que teniendo que pagar una deuda no se la cobrara, entendía que se le venía todo abajo. Muchos periodistas piensan que esto es un planteo, este planteo de Milei, tiene que ver con una disputa, tiene que ver con una táctica para distanciar a Macri del aparato del gobierno, es decir, hacer frustrar cualquier negociación sobre coaliciones. Y entonces, con este golpe, a sabiendas de que Torres estuvo hablando con Macri para que lo ayudara a salir de este impasse, duplicó la apuesta y golpeó a Torres y lo golpeó a Macri. Yo no quiero a veces entrar en este programa, en este tipo de detalles, porque hacen a la maniobra política más superficial. El programa de ustedes es una ocasión para tratar lo que en general los medios que yo escucho no tratan, que son las cuestiones de fondo. En cambio, todo lo que es chimento lo tratan los medios y el chimento no esclarece. Pero con su pregunta, Mónica, me permite avanzar en que esta crisis va más lejos todavía y va a haber una ruptura del propio PRO. Bullrich de un lado, Macri del otro, Larreta del otro. Bueno, eso es lo que quiere. Una virtual desaparición del PRO. Eso es lo que quiere Milei, por supuesto. Bueno, entonces justamente usted va a tener aquí no solo una desintegración económica, no solo una desintegración política porque los poderes del Estado se enfrentan, sino que va a tener la desintegración de todas las desintegraciones. No va a quedar ningún partido político en pie. Y hablando de Milei, que en estos... No va a quedar ningún partido político. Señor Altamira. Los partidos de la izquierda. Señor Altamira, hablando de Milei, que en estos momentos está en los Estados Unidos apoyando a Donald Trump, ¿lo ve a Donald Trump nuevamente como futuro presidente de los Estados Unidos?
Mire, es un fenómeno extraño, porque las encuestas lo colocan en principio como ganándole a Biden. Entonces, ¿qué ocurre? No soy quien para cuestionar la encuesta me indica que la suposición de que un hombre con tantos delitos pueda ser presidente no es válida. Bueno, la encuesta diría que no. Y acá volvemos a tener un problema con Estados Unidos, porque en cierto modo Estados Unidos y Argentina sufren un proceso similar. La desintegración política en Estados Unidos es muy aguda. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos el problema ahora en Chubut, la provincia del sur y todas las provincias, y Milei. Los estados republicanos, a los inmigrantes clandestinos, los cargan, y a los que no son clandestinos también, los cargan en ómnibus y los devuelven a los estados demócratas. Ustedes no quieren impedir la inmigración, dicen los republicanos. Bueno, denle de comer ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ahí leí por un artículo que si no iba a haber de nuevo una guerra de secesión, una guerra entre estados, como ocurrió en 1860 en Estados Unidos. Así que usted tocó, por un mecanismo de lógica suya, entró en el corazón de los problemas. Acá tenemos el presidente Macron, tuvo que ser rescatado para que no lo maten en una exposición agrícola. Estamos viviendo en un mundo que se derrumba. Ahora, Jorge, más allá de esto del mundo, ¿no? Porque usted por un lado está anunciando como una gran crisis política que puede llegar a darse, que acabe con los partidos políticos tradicionales. Por el otro lado anuncia que hay como una crisis terminal del sistema acá en esta región. ¿Y qué es lo que sobreviene a todo esto, según sus hipótesis? Bueno, si entendemos por terminal que el sistema como tal solo puede tener una deriva bárbara, porque no es que no va a haber algo, el país no va a entrar en el vacío no existe, ¿no es cierto? Porque mañana va a venir alguien y decir, mirá, sigue el sistema, bueno, un estado de barbarie total, de una pobreza enorme. En el mundo, en todo el mundo, el gran problema está en las organizaciones, en la conciencia y en la actividad de la clase obrera. Nosotros discutimos mucho todo lo que hacen en la economía, es lógico, ¿no? La política internacional, las guerras. Y no hay, es interesante esto, no hay una prédica constante, una campaña constante sobre la acción que deben emprender los trabajadores. Fíjese usted que incluso una gran parte de la izquierda, cuando quiere proponer algo, dice que la CGT esto y que la CGT lo otro. Y la desconfianza de los obreros en la CGT es descomunal. Y no es una desconfianza casual. Son años y años y décadas de traiciones. Una CGT que estuvo, burócratas que estuvieron con los militares, estuvieron con el menemismo, privatizaron las jubilaciones, formaron ellos mismos a FJP, etcétera, etcétera. El gran problema está en la conciencia política de la clase obrera, de su organización. Y el viraje político que muestra una clase obrera tomando la iniciativa general de la situación, y todavía no se ha producido. Y tenemos que luchar para que se produzca. Tuvimos grandes expectativas en las revoluciones en 2011 en los países árabes. Y en ausencia de direcciones más preparadas para enfrentar una situación histórica tan importante, vinieron no solo dictaduras militares, sino guerras. El pueblo se levantó todo. El pueblo se levantó en Túnez, se levantó en Egipto, se levantó en Siria, se levantó en todos lados. Y ahí no hubo una dirección capaz de llevarlo, de marcarlo una dirección correcta. La gente a veces no entiende bien este problema de la dirección, porque no ha visto que en los grandes procesos revolucionarios el momento culminante que inclina la balanza
entre la derrota y la victoria es un choque de planteos entre dos fracciones en la revolución. Una fracción conservadora que no quiere la revolución y otra que sí. Entonces no se le ha prestado atención suficiente al lugar estratégico que tiene este problema. Ahora, hay huelgas en todo el mundo, en Estados Unidos, hay huelgas en Europa, hay luchas sociales, pero no son de la envergadura de una irrupción histórica excepcional, sin precedentes o comparativamente similar a de otras grandes épocas en la historia del siglo pasado. Bueno, Jorge, estamos en horario. Me encantaría seguir tratando todo tipo de temas con usted, pero bueno, esto de la radio es así. Pero el domingo que viene vamos a seguir conversando sobre todo lo que sea la realidad nacional e internacional, si usted está de acuerdo, por supuesto. Temas no faltan, no van a faltar. Bueno, muchas gracias, Jorge. Nos vemos el domingo que viene. Un abrazo a los dos. Gracias, Mónica. Gracias, Dan. Gracias, Jorge. Bueno, y así terminamos una emisión más del programa Radial Letras de Paraná. Nos vamos a ver el domingo siguiente